Estoy consciente de que tengo muy pocos seguidores como para hacer un video que me va a hacer perder a la mitad de ellos, pero estaba planeando usar esta playera todo el video, pero me acabo de dar cuenta que no tengo dónde poner un micrófono, entonces creo que voy a tener que cambiarme. Entonces ya, ¿les gusta mi nuevo fondo? Son cartulines que compré hace 7 años y no he probado que se vea bien, entonces pero bueno, ustedes pueden ver el título del video, entonces pues vamos a empezar con esto. Bueno, películas de superhéroes. ¿Cuántas personas jóvenes no han dicho alguna vez en su vida, me gustaría que existieran superhéroes, o me gustaría tener superpoderes? Ojalá existiera Iron Man para que pudiera ir al Medio Oriente y resolver los problemas con sus propias manos. Puede sonar como algo muy infantil y simplificado, y probablemente en muchos casos sí es algo más característico de... Pero la realidad es que esto es, en cierta forma, impacto político y o ideológico que tienen las historias de superhéroes. Obviamente no existen personas como Superman en la vida real, pero cuando nosotros decimos algo como ojalá hubiera una persona omnipotente, absolutamente altruista para que se encargara de resolver los problemas que la policía o el gobierno o los bomberos, no sé, no cumplen, pues estamos haciendo una afirmación política. Estamos diciendo que confiaríamos más en una persona con poder ilimitado que no le responde a nadie que en instituciones construidas a través de la historia por personas. Y lo mismo va para Batman. Confiaríamos más en un multimillonario con traumas, teniendo sus propias cruzadas, sin responder a nadie realmente, con acceso a alta tecnología, de lo que confiamos en las instituciones existentes. De hecho, es muy difícil hablar sobre superhéroes, decir cualquier cosa y no accidentalmente decir algún comentario con implicaciones o ramificaciones políticas o ideológicas. Pero esto no tiene nada de malo necesariamente. Las películas de superhéroes tienden a mostrar conflictos bastante simplificados. Y la verdad es que a quién no nos gustaría vivir en un mundo en el que los conflictos fueran simples, que se pudieran resolver de manera simple. Pero bueno, el punto a hacer aquí es que las historias de superhéroes, independientemente de si los personajes tienen superpoderes o no, intrínsecamente están haciendo una declaración política y o ideológica. Y el otro punto importante es que aquí no es necesariamente importante la intención al hacer el mensaje. Es decir, no es necesario que las personas detrás de la película o de la historia, en el medio que sea, quieran meter este mensaje para que esté ahí. ¿Recuerdan en Superman 4 cuando Superman se deshizo de todas las armas nucleares del mundo? No creo que las personas detrás de la película realmente hayan hecho eso considerando todas las implicaciones perturbadoras que tiene que un hombre omnipotente autónomo pueda decidir sobre el mundo entero. Pero el mensaje está ahí. Entonces, esto es algo que hay que establecer de una vez. No necesita haber una intención, no necesita definitivamente haber una conspiración secreta para meter mensajes de cierta índole, para que estén los mensajes ahí. En otras palabras, yo si acabo diciendo que esta película tiene un mensaje pro alguna ideología, no quiere decir que las personas detrás de la película estén tratando de meter esa ideología o de darle propaganda. A veces simplemente se da. Y Christopher Nolan mismo ha negado en ocasiones que sus películas hablen concretamente sobre la realidad o sobre política real o sobre eventos reales, pero, y probablemente está diciendo la verdad, está siendo sincero, pero como ya hemos dicho, ya establecimos, aquí lo que nos importa no es tanto la intención, porque lo que las personas vemos no es la intención, lo que vemos es el texto, y el texto puede analizarse. Batman, el héroe favorito de todo el mundo. ¿Cómo no admirarlo? Arriesga su vida todas las noches, utiliza sus privilegios para luchar contra el crimen, es muy inteligente y atlético, y hasta dona a la caridad. Seguro, la mayoría de sus riquezas probablemente vienen de explotación laboral y ambiental, evasión fiscal, esclavitud asalariada, la corporatocracia en general. Pero es buena persona.
Desde Batman inicia, su misión explícitamente es ser un superhéroe para volverse un símbolo e inspirar a la gente. Quiere empezar una revolución cultural en cierta forma. Ciudad Gótica ha sido consumida por la corrupción y él trata de inspirar a la gente para que en sus vidas diarias luchen contra ella hasta el punto en el que sea naturalmente erradicada. People need dramatic examples to shake them out of apathy, and I can't do that as Bruce Wayne. As a man, I'm flesh and blood. I can be ignored, I can be destroyed, but as a symbol, I can be incorruptible. I can be everlasting. Pero no es lo único. Trata de erradicar la corrupción porque esta da pie a que se propague el crimen, pero también combate directamente contra criminales. Lucha contra el crimen en dos frentes distintos pero complementarios, podría decirse. Ahora bien, Batman, como muchos otros superhéroes, si no es que todos, es mejor comprendido como una versión alterna del convencionalismo de el policía antihéroe, el sucio Harvey, por ejemplo. Es decir, una figura que representa que es aceptable que haya alguien que vaya más lejos, que no responda a la autoridad necesariamente, con tal de restablecer el orden. Es un convencionalismo literario que tiene mucho de existir y pues siempre ha sido bastante popular. Y tiene mucho sentido el porqué. El crimen es una realidad diaria y pues a quién no siente ocasionalmente esa sensación de ojalá hubiera alguien que pudiera resolver esto. Y mucha gente suele sentir desesperación o frustración con las instituciones que se supone que deben luchar contra el crimen, pero no hacen lo suficiente porque pues obviamente el crimen sigue ahí. Y ahí es donde este convencionalismo entra y dice: es aceptable que exista esto. Y ampliamente, las secuencias de acción presentadas a lo largo de esta trilogía nos emocionan e involucran emocionalmente porque se alimentan de y alimentan a ese sentimiento. Y específicamente, tanto la trilogía de Iron Man como la trilogía de Batman pueden fácilmente verse como reflectivas de una cultura sumamente neoliberal, en la que valoramos y confiamos más en que personas con mucho dinero tomen las decisiones correctas para resolver problemas, de lo que confiamos en instituciones establecidas para lidiar con esos problemas. Esta es la resolución ideológica de la primera película en cierta forma. Se presentan dos ideas que se oponen, dos posturas, pero aparentemente tienen el mismo fin y una triunfa sobre la otra. Ra's al Ghul y la Liga de Asesinos creen que Ciudad Gótica no puede ser salvada, que ya está perdida en corrupción y por lo tanto la solución es destruirla. Y Batman, pues ya sabemos, cree que hay gente buena y que por lo tanto vale la pena dejar que la ciudad persista, pero necesita de alguien como él, haciendo lo que sea necesario para incentivar una auténtica revolución cultural. Y es él quien gana y es representado para la audiencia como héroe, al final. Y es como un truco de magia. Nos presentan una ciudad aparentemente podrida y dos extremas posturas, y el extremo de Ra's al Ghul yo diría que es más obviamente malo. Entonces, sin siquiera darnos cuenta, acabamos apoyando al lado del vigilantismo que no responde a ninguna autoridad, lo cual es potencialmente peligroso. El microondas be like. Bueno, ya, pasemos a la siguiente película. Desde el estreno de la segunda película en 2008, se ha hablado sobre su estatus como una reflexión de eventos reales políticamente significativos. Batman, a lo largo de la narrativa, comete actos, digamos, política y moralmente polémicos. Obviamente, desde tomar la ley en sus propias manos, violentar a criminales, torturarlos, esencialmente usar su riqueza para influir en política. Well, I'm sold. Then I'm going to throw you a fundraiser. That's nice of you, Bruce, but I'm not up for re-election for 3 years. No, you don't understand. One fundraiser with my pals. You'll never need another cent. Secuestrar a un ciudadano extranjero y culmina en un clímax donde utiliza su acceso a tecnología y recursos para hackear los teléfonos de toda Ciudad Gótica con el fin de encontrar al Guasón. Ahora bien, como sabemos que Bruce Wayne tiene buenas intenciones, se podría argumentar desde cierto punto de vista que está moralmente justificado todo esto. Pero así como el vigilantismo en la película anterior, establece un precedente peligroso, porque no tenemos forma de asegurar que, por ejemplo, el dinero que utilice la gente en la élite en la que está Bruce Wayne siempre sea usado para buenos fines. Entonces, siguiendo con este mismo ejemplo, decimos, es aceptable
aunque sea antidemocrático porque tiene buenos fines, pero la práctica en sí puede ser usada para malos fines, entonces el aceptarla pone un precedente peligroso. Sí. Y creo que es justo decir que parte del punto de la película es que nos cuestionemos eso. Pero bueno, considerando el contexto histórico de la guerra contra el terror librada por Estados Unidos después del ataque terrorista de 2001, todo esto parece un reflejo bastante deliberado. Batman tiene que tomar las decisiones difíciles y cargar con el rechazo popular, pero está bien porque era un mal necesario. Partiendo de esto y el contexto histórico de la guerra contra el terror y la aprobación del presidente Bush y el vicepresidente Cheney del uso de la tortura y de violación de privacidad para luchar contra el terrorismo, en particular a través de la llamada Ley Patriótica, o USA Patriot Act en inglés, para permitir intensificar la política de seguridad nacional estadounidense, es posible interpretar los acontecimientos de la película desde cierta perspectiva. Y de hecho, hay más de una forma de verlo. Se ha argumentado, por ejemplo, que la película está condenando a George Bush, puesto que al final Batman es perseguido por las autoridades. También se ha argumentado, por otro lado, que la película está apoyando las acciones de Bush, puesto que al final todo indica que se supone que veamos a Batman como un héroe que tiene que lidiar con las desafortunadas consecuencias de los males necesarios que cometió. También se ha argumentado que la película es una crítica del sistema en general, que su mensaje es: no se puede ser tradicionalmente bueno como Harvey Dent en el mundo actual, plagado de corrupción. También se ha argumentado que es simplemente una presentación de eventos y nos toca a la audiencia decidir qué nos llevamos de ellos. Y todos esos puntos de vista creo yo que son bastante válidos. Les doy un 4 de 10. No, pero hablando en serio, es complicado determinar a cuál de estos suscribirnos. Pero podemos ver que es un truco muy semejante a la primera película. Claramente el Guasón tiene un punto que hacer sobre la naturaleza humana, que las películas legitiman hasta cierto punto. Y de hecho, tanto el Guasón como Ra's al Ghul parten de una idea semejante sobre la naturaleza humana. Create enough hunger and everyone becomes a criminal. When the chips are down, these civilized people, they'll eat each other. Pero Ra's al Ghul lo veía como motivo para justificar genocidio, y el Guasón lo ve como motivo para justificar que cualquier idea de una normativa coherente es inútil. Y moralmente es mucho más fácil estar de acuerdo con Batman en ambas situaciones. Entonces, es una misma estructura general para hacernos apoyar al protagonista, independientemente de algunas de las implicaciones preocupantes de sus actos. Con estas primeras dos películas, cuando muestran a Batman cometiendo males necesarios, es difícil determinar si las películas se inclinan más hacia el hecho de que son males o hacia el hecho de que son necesarios y por lo tanto los justifican. Es decir, es difícil determinar si la película está apoyando a Batman o está condenándolo por sus acciones. No obstante, la tercera película, que usa una estructura semejante, nos facilita bastante ese trabajo y tiene una moral mucho más transparente, así que adentrémonos en ella. Al final de la segunda película, Harvey Dent ha sido corrompido y ha matado gente, pero su imagen previa inspira a la ciudad, así que Batman y Jim Gordon construyen una mentira alrededor de Dent después de que Batman lo mata para proteger a la familia de Gordon. Cuando empezamos la tercera película, han pasado 8 años y se ha preservado la mentira acerca de Harvey Dent, lo cual ha llevado a la vagamente definida Ley Dent. Y con el oficial John Blake nos dicen que el crimen actualmente es escaso. Es decir, que en el status quo en el que iniciamos esta tercera película, parece ser que el crimen, pues, es bajo. El orden social aparentemente es estable. Pero, ¿cuál es el conflicto en esta película? Bueno, hemos hablado previamente sobre que Batman quiere incentivar una revolución cultural, y a través de las dos películas pasadas hemos visto sus acciones y los resultados de ellas. Pero lo que tenemos en esta película es un desafío hacia Batman como institución. Discursivamente, Bane habla sobre que Ciudad Gótica en realidad no está bien, que el orden social, el status quo en el que están, no es bueno. Batman ya se retiró, como si hubiera cumplido su misión o algo parecido, pero de acuerdo con el discurso de Bane, Ciudad Gótica realmente no está mejor, no fue salvada. Persiste la desigualdad económica, el poder de la élite por encima del pueblo, la corrupción, y Bane logra hacer que Batman regrese de su retiro, le rompe la espalda y lo manda a aislarse a una prisión al otro lado del mundo, al tiempo que le revela a Ciudad Gótica que el legado de Harvey Dent es una mentira, que la aparente paz en la que se encuentra Ciudad Gótica, que en realidad es mentira, está además basada en una mentira,
y libera a los prisioneros que fueron encarcelados bajo la ley Dent. Y con la policía fuera del camino porque cayeron en una trampa, se levanta el pueblo contra la élite. Y ya sabemos qué pasa después. Bruce Wayne está horrorizado por el caos, logra regresar a la ciudad, se reúne con sus amigos, libera a la policía, lucha contra los revolucionarios, la bomba. Y para el final de la película descubrimos que el discurso de Bane probablemente era solo un medio para acabar por vengarse, el Italia al Ghul, de Bruce Wayne. Pero eso no quiere decir que el contenido del discurso fuera falso. Técnicamente, todas las cosas que nos dice son verdaderas. ¿A qué me refiero? Bueno, hay dos grandes cuestiones que debemos discutir que la película misma necesariamente nos invita a analizar: la ley Dent y las desigualdades socioeconómicas de Ciudad Gótica. La ley Dent es fundamental para entender el status quo al principio. Es el mayor cambio que hay después de los eventos de la segunda película, y es lo que ha mantenido a Bruce retirado por 8 años. Y realmente nunca nos la definen, lo cual ciertamente creo que es un problema. Un pedazo de publicidad de la película muestra un comunicado de prensa sobre la ley Dent, en la cual el alcalde Anthony García explica brevemente, diciendo que incluye la creación de penas más estrictas, incluyendo la negación de la libertad condicional para aquellos que cometan un crimen considerado parte o función de una empresa política mayor. Y luego enfatiza: para aquellos que digan que esta legislación crea un estado policíaco, mi respuesta es bastante simple. Antes de la ley Dent, nuestra ciudad estaba tan desesperada que depositamos nuestra confianza en un vigilante enmascarado que acabó por asesinar al hombre que verdaderamente era la esperanza resplandeciente de Ciudad Gótica. Afortunadamente para nosotros, la esperanza se ha mantenido. Esta legislación es el legado de Harvey Dent y tengo intención de protegerla. Y lo interesante aquí es que esencialmente acepta que esto convierte a Ciudad Gótica en un estado policial. En la película en sí nos hablan más sobre el impacto que ha tenido la ley Dent. En cuanto al contenido, lo único que enfatizan es, una vez más, lo de negar la libertad condicional. Entonces, no lo tenemos muy claro, lo cual, de nuevo, creo que es un problema. Pero, con lo poco que tenemos textual y paratextualmente, creo que es válido asumir que simplemente pues, es una ley que le da más poder a la policía. Y no creo que esté muy fuera de lugar asumir que quizá funciona parecido a lo que hicieron Dent y el alcalde en la segunda película que les sirvió tanto para combatir contra el crimen organizado. In a RICO case, if you can charge one of the conspirators with a felony, you can charge all of them with it. That's great. The head guys make bail, sure, but the mid-level guys, they can't. They can't afford to be off the streets long enough for trial and appeal. They'll cut deals that include some jail time. Think of all you could do with 18 months of clean streets. Y claramente fue algo funcional. Disminuyes las tropas y deshaces toda la infraestructura. No me preocupo por la efectividad que tiene la ley, pero me preocupo por las implicaciones de la misma. Sí se está permitiendo establecer un estado policial, y por si esto no fuera suficientemente preocupante por sí solo, sucede que el estado policial se está estableciendo en una ciudad plagada de corrupción, donde la política está subordinada al capital. Respecto a las desigualdades socioeconómicas, literalmente descubrimos que parte de la fuerza de Bane y sus tropas viene de la población vulnerable de Ciudad Gótica. A lot of guys when going down in tunnels when they age out. Say you can live down there. Just say there's work down there. Work? What kind of work you gonna find in the sewers? More than you can find up here, I guess. Por cierto, eso hace que me preocupe porque es bastante probable que algunas de las personas en el ejército de Bane al final hayan sido de esta población. Y en las dos películas previas la mecánica era la misma para el crimen organizado. En esta franquicia la población socioeconómicamente vulnerable se ve forzada a recurrir al crimen. Y luego es esta misma población la que acaba siendo más fuertemente castigada por las leyes. Y sería muy fácil para mí o para cualquier otra persona decir, oye, pero si están siendo cómplices en crimen, está bien que sean castigados, ¿no? A lo que yo respondería que, por lo menos en esta franquicia, nos han mostrado personas en todo nivel y clase cometiendo inmoralidades y o crímenes. Nuestro protagonista, por ejemplo. Pero entonces solo se estaría castigando a la gente que no tiene protección. Se les estaría castigando por ser pobres. Ups, eso no está bien. Es muy evidente para nosotros, y la película lo reconoce, que Ciudad Gótica no está bien como la encontramos al principio de la película. Que, seguro, hay menos crimen organizado, pero la ciudad no necesariamente está mejor.
Y es claro que la película quiere que estemos pensando en esos problemas, haciendo preguntas sobre ellos. Pero, ¿y luego qué? Bueno, voy a poner un contraejemplo muy simple, en el mismo género de películas. ¿Recuerdan la película de Pantera Negra? En esa película, el villano principal, Eric Killmonger, es producto del hecho de que Wakanda nunca se haya expandido al resto del mundo. Y cuando él llega y tiene ideas de esencialmente vengarse de todo el planeta Tierra violentamente, usando los recursos de Wakanda, pues obviamente es algo malo. Pero nuestro protagonista logra detenerlo al tiempo que aprende que había algo de verdad en lo que su oponente argumentaba. Así que concluimos con T'Challa decidiendo cambiar Wakanda para que un caso como el de Eric no vuelva a suceder. Empezamos con un status quo problemático, luego el antagonista expone lo problemático que es, neutraliza física y espiritualmente a nuestro protagonista y toma control, creando un status quo distinto pero también malo. Nuestro héroe se da cuenta de sus errores y regresa triunfalmente, no solo para derrotar al antagonista, sino también para cambiar el status quo. Sí es una manera muy individualista de resolver el problema, pero pues al menos está resolviendo el problema. Y al menos el protagonista tiene un tipo de crecimiento real. El Caballero de la Noche Asciende tiene un planteamiento bastante similar. Pero, ¿qué hay de la resolución? Bueno, Batman a fin de cuentas salva a Ciudad Gótica de la bomba, pero solo después de asegurarse de que la ciudad esté en camino, no a un cambio, sino a su status quo previo. Vemos que las tropas de Bane son detenidas y la policía y la élite recuperan su poder. Y es así como Bruce Wayne se retira de su misión, esta vez definitivamente. Si se fijan, una vez más se utilizó esta estructura de contraponer dos posturas y que la menos controversial salga victoriosa. Y en las anteriores dos películas era algo difícil determinar si las películas estaban apoyando a esas posturas o si estaban criticándolas o si estaban siendo algo ambiguas. Era difícil determinarlo. Pero con esta tercera, creo yo que es bastante claro cómo la película ve a lo que ocurre y a la postura que gana y cómo quiere por consecuencia que nosotros la veamos. Es decir, en esta tercera película es muy claro que al final se supone que veamos como algo heroico esto que hizo Bruce. Vaya, literalmente es su permiso para jubilarse y retirarse y tener una vida feliz y pacífica. Y lo que hizo Bruce en sí, que la película ve como algo heroico y que quiere que nosotros veamos como algo heroico, tiene implicaciones que no son muy agradables. Sí, ese ambiente en el que estaba Ciudad Gótica bajo Bane tampoco era grandioso. Pero todo indica que la resolución debería ser que Batman haga algo al respecto para que sea un status quo diferente a ambos. Uno que tome en cuenta los muy tangibles problemas en Ciudad Gótica como vemos al principio. Pero es evidente que la película quiere que celebremos que regresamos a un status quo injusto. A fin de cuentas, ¿qué logró Batman en esta franquicia? Logró preservar un sistema en el que la policía es impune, el gobierno está subordinado a personas y corporaciones adineradas, se castiga desproporcionadamente a aquellas personas que nacen en poblaciones vulnerables. Incluso Jim Gordon, que sabemos que fue deshonesto durante 8 años, mantiene su empleo, y todo queda en manos de alguien más que probablemente continuará la misión de Batman de proteger a este sistema. Y Bruce Wayne puede retirarse a vivir ahora sí propiamente una vida de riqueza, después de haber convertido a Ciudad Gótica en un estado policial, y dejar a alguien que se pueda encargar en el futuro de proteger a ese mismo sistema. Así pues, la trilogía del Caballero de la Noche acaba por presentar una historia de un hombre que, en sus esfuerzos por acabar con el crimen, acaba por apoyar y perpetuar un sistema que legitima y perpetúa las desigualdades que son la causa principal del crimen. Esto no quiere decir que las personas detrás de estas películas sean secretamente malvadas o algo así. Simplemente es consecuencia de que las películas están reflejando ideas culturalmente dominantes, o hegemónicas, como nos gusta decir a las personas pretenciosas. De la misma manera en la que la representación pobre de personas de color y mujeres no necesariamente significa que las personas detrás de estas películas sean racistas o sexistas, o que hayan querido meter un mensaje racista o sexista, es más bien simplemente un reflejo de la cultura y la visión hegemónica. Esas son películas que reflejan ideas occidentales dominantes sobre clase, raza, sexo, justicia, crimen, vigilantismo, violencia, masculinidad, política económica, etc. Y al representarlas, también las reproducen, contribuyendo así a que sigan siendo las dominantes.
Muchas gracias por ver. Si lo disfrutaron, si les gustó el tipo de video, pues suscríbanse, claro, denle like, compartan, comenten que estoy equivocado, lo que quieran. Debo agregar, por cierto, que mis conclusiones para esta franquicia no necesariamente pueden aplicarse al personaje de Batman en general, porque pues ha pasado por muchas manos y diferentes versiones, entonces no aplica para todos. Creo que es algo que se debe analizar en cada caso, pero bueno. Mi próximo video probablemente será esto mismo y lo que hice con la de Harry Potter, pero con Star Wars, lo cual definitivamente no va a ser controversial, pero tengo muchos más proyectos también además, entonces suscríbanse. No sé si aquí está el botón, pero bueno, sí, X. Gracias por ver y me verán otra vez muy pronto. Adiós.